Hola chicos de AR Chile, mi nombre es Verena Castro y voy a ser su profesora de historia. La clase de hoy vamos a hablar acerca de la crisis del parlamentarismo y la irrupción de nuevos actores sociales. Para comenzar, vamos a hacer una pequeña contextualización de lo que ocurrió en los últimos años del siglo XIX. En estos años ya era evidente en Chile el contraste entre la riqueza del pequeño sector social que obtenía los beneficios generados por la industria salitrera y en contrastes se encontraban las precarísimas condiciones de vida en que vivían los trabajadores tanto del salitre como aquellos que emigraron del campo a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida. ¿Cuáles son las causas de la crisis del parlamentarismo? Vamos a ver que en el escenario en que se encontraba el país a finales del siglo XIX, vamos a ver que paulatinamente se fue afectando la estabilidad del país y esto decantó en las primeras décadas del siglo XX. Las razones o las causas de esta crisis van a estar primero en el ámbito social, por la postergación que se hizo de las necesidades de los sectores medios y sectores populares por parte del gobierno. En el aspecto económico vamos a hablar de la fragilidad de la economía chilena, puesto que ésta dependía de la exportación de un único producto. Y este producto, vamos a ver que a veces tenía alzas internacionales muy importantes y los ingresos que llegaban hasta nuestro país eran bastante cuantiosos. Sin embargo, cuando tuvo bajas, el país completo se vio desestabilizado de manera económica. Y en el ámbito político, la falta de capacidad ejecutiva de los gobiernos llevaron a crisis constantes en las cuales existieron bastantes condiciones muy desfavorables para la gobernabilidad de nuestro país. Estos rasgos presentaron la denominada crisis del parlamentarismo, la cual desembocó en procesos de organización política de los trabajadores, en dictaduras que se autoproclamaban como la solución a la inestabilidad del país y en el lento regreso al régimen presidencial bajo el protagonismo de Arturo Alessandri Palma. Veamos. Chile a comienzos del siglo XX. Tras el triunfo de los congresistas en la Guerra Civil de 1891 y durante las dos primeras décadas del siglo XX, predominó en Chile el régimen de gobierno denominado parlamentarismo, también conocido como régimen oligárquico. Este se caracterizó por la existencia de una serie de prácticas a través de las cuales el poder legislativo, es decir, el del Congreso, donde se encuentran diputados y senadores, controlaba y supervisaba las acciones del poder ejecutivo, que estaba en figuras o que es la representación de la figura del presidente de la República. Durante este periodo del parlamentarismo, Chile dependió de la exportación de un único producto, el salitre. A nivel social, predominó la élite de la sociedad chilena u oligarquía, la que radicaba o vivía principalmente en Santiago y se daba viajes constantemente a Europa y traía las modas de Europa tanto en arquitectura como en los muebles que utilizaban en la vestimenta, perdón, en los bailes, en todo lo que representaba la cultura, traían estas modas que copiaban desde Europa. Las clases medias también fueron aumentando en número y los sectores populares y rurales comenzaron a emigrar a la ciudad buscando mejores condiciones de vida. Sin embargo, se encontraron con precarias formas de vivienda que se encontraban en los principales centros urbanos. El parlamentarismo chileno corresponde a una época en que el Congreso Nacional se constituyó en el eje de la vida política, lo que se expresó en el predominio que ejerció sobre el presidente y su gabinete. Los principales elementos legales que aseguraban tal supremacía fueron la inexistencia de una clausura del debate parlamentario, lo que posibilita que los congresales discutieran de manera indefinida los proyectos de ley, lo que aplazaba constantemente las iniciativas del Poder Ejecutivo.
Esto lo podemos entender, por ejemplo, en las causas que llevaron a la Guerra Civil de 1891, cuando el presidente Balmaceda envió al Congreso el presupuesto nacional para el año siguiente. El Congreso no habló sobre ello, no discutieron este presupuesto, se cumplió el plazo y el presidente Balmaceda declaró que durante el año 1892 se continuaría con el presupuesto del año anterior, lo cual llevó a los parlamentarios a, declararle la guerra al presidente, pues consideraban que estas políticas eran políticas anticonstitucionales. Otra de las características era la facultad del Congreso para aprobar las leyes periódicas. Permitía que el Poder Legislativo controlara los recursos con que contaba el presidente de la República para la realización de su programa de gobiernos. Una de estas leyes era la Ley del Presupuesto Anual de la Nación. De esta manera, o con este poder que tenía el Parlamento, podía limitar las acciones que realizaba el presidente de la República, puesto que, como vimos en el ejemplo anterior, el Congreso aprobaba o no aprobaba o le daba un plazo excesivo a las discusiones, no se zanjaban los temas y en esta discusión eterna de ciertos temas, en este caso presupuestarios, el, el país no avanzaba y se tenía que mantener o no se podían realizar las obras públicas que se tenían pensadas para la época. Por otra parte, el Congreso tenía una facultad para interpelar a los ministros, esto es, para pedirles explicaciones respecto de las tareas que estos realizaban. También existía la posibilidad de realizar la práctica del voto de censura. Mediante este voto de censura, los parlamentarios le hacían notar al presidente que un ministro debía ser sacado de su cargo o sería interpelado de manera indefinida. Es decir, cada una de las acciones que realizara este ministro iban a ser cuestionadas una y otra vez por el Congreso. Estas interpelaciones y votos de censura dieron lugar a una rotatividad de ministros bastante considerable, como se muestra en esta tabla. Durante el gobierno de Jorge Montt, que comprende los años 1891 a 1896, con un número de 10 gabinetes, es decir, de 10 ministerios, hubo un total de 40 ministros. Es decir, que en 5 años hubo por lo menos 4 ministros en cada uno de los cargos. Ahora, o en cada uno de los ministerios. Ahora, si nos vamos al gobierno de Juan Luis Sanfuentes, que es este que está al final, vamos a ver que se amplió el número de ministerios de 10 a 15 y en este caso tenemos una transición, un cambio de 78 ministros en solo estos 15 gabinetes. Con ello podemos deducir que un ministro que no alcanza a cumplir ni siquiera un periodo mínimo de un año para realizar ciertas gestiones políticas, difícilmente podría llevar al ministerio o podría llevar las actividades que se había propuesto a buen término, a buen fin, puesto que ya era removido de su cargo y el nuevo ministro no iba a continuar con las acciones que había realizado el ministro anterior, puesto que había sido cuestionado por alguna razón, entonces debía reformularse nuevamente todo el accionar o todos los proyectos que se estaban dando para esa cartera. Por otra parte, tenemos que en estos mecanismos descritos, en el contexto del régimen oligárquico chileno, fueron súper utilizados por los partidos políticos. Estos formaban alianzas temporales para modificar la composición del gabinete presidencial y su objetivo era siempre estar incidiendo en las políticas del poder ejecutivo. En esta época, las organizaciones políticas se agruparon en torno a dos conglomerados, la Alianza Liberal y la Coalición Conservadora. Entonces vamos a ver que los partidos políticos tampoco ayudaban mucho a la gobernabilidad
del país, sino que más bien buscaban siempre su conveniencia económica, puesto que los pertenecientes a la oligarquía eran aquellos diputados, senadores que pertenecían a las familias más ricas y más pudientes del país y que por lo tanto buscaban que las leyes los favorecieran fundamentalmente a ellos en todas las acciones económicas que emprendían. Estos dos partidos políticos, el Partido Conservador y el Partido Liberal, representaban por una parte una postura laicista. Esto quiere decir que existía o debía existir una separación entre la Iglesia y el Estado, y el Estado debía ser autónomo en la toma de sus decisiones, debía ser autónomo a la hora de educar a las personas, no tener esta dependencia eclesiástica. Por otra parte, el Partido Conservador consideraba exactamente lo opuesto, es decir, que la Iglesia debía o el Estado debía estar firmemente relacionado y ligado a la Iglesia y por ende a los valores que la Iglesia propone. Entonces, este sistema de alianzas entre los partidos políticos se daba en un contexto en que un sector minoritario de la población nacional, que era el que además de concentrar el poder económico y social, controlaba el poder político. Tal dominio era posible, entre otras razones, debido a que para ser senador o ser diputado, uno de los requisitos fundamentales era poseer mucho dinero, ya que en ese momento no existía la dieta parlamentaria que corresponde al sueldo que ganaban senadores y diputados. Por lo tanto, en esta época, pertenecer a la política no tenía una finalidad de adquirir los bienes que el Estado le pagaba al ministro, perdón, al senador o al diputado, sino que lo que compensaba era precisamente tomar leyes o escribir, redactar leyes que favorecieran a los empresarios, hijos de estas familias oligarcas, para ir incrementando su caudal a través de la reducción de impuestos, fundamentalmente. Además, además de que los requisitos para poder ser diputado y senador eran bastante altos, había otros mecanismos que favorecían el que una clase dominara o una clase manejara el control por sobre la otra. Y estas eran prácticas de intervención de los resultados eleccionarios, como el cohecho o la compra de votos, lo que era posible ya que cada candidato o coalición tenía su propia papeleta eleccionaria y esta papeleta ya estaba marcada, entonces simplemente se la entregaba al votante. Otras prácticas eran la suplantación de personas. Iban personas de un determinado partido político haciéndose pasar por campesinos o por otras personas que sabían que no podrían asistir a los sufragios al día de las elecciones. Y por último, en las zonas rurales, los grandes propietarios traspasaban la intención de voto a la población rural debido a los lazos de dependencia personal. Este fenómeno se llamó caciquismo o caudillismo. Y acá los dueños de fundos, los dueños de tierra, les decían a los campesinos por quién tenían que votar, y los campesinos sin mayor educación, por este tema de la dependencia económica que existía hacia el dueño, hacia el propietario de la tierra, hacían caso y votaban por quien el patrón les dijera que debían votar. Sin embargo, esta época de bonanza va a tener algunos bemoles. Vamos a ver que alrededor de 1910 la economía chilena solamente estaba orientada hacia la monoexportación, es decir, hacia la única exportación del salitre. Y se centraba entonces en la venta, tanto en el interior como en el exterior, de esta única exportación. El salitre hasta el momento era de suma importancia, puesto que era un fertilizante natural que ayudaba a las poblaciones a tener mejor crecimiento de sus productos, de sus hortalizas, de sus cereales,
por lo tanto era un producto de altísima demanda en un mundo que estaba en expansión, en un mundo donde cada vez había más personas llegando a las ciudades y por lo tanto se necesitaba tener mayor producción alimenticia para poder alimentar a estas grandes masas de personas. Vamos a tener que entre 1880 y 1910 la exportación del salitre aumentó de manera constante. A pesar de que la mayor parte de la explotación de esta sustancia estaba en manos de inversionistas extranjeros, el crecimiento en las ventas significó que los impuestos que se pagaban por estas ventas crecieran y se triplicaran en este periodo. El incremento de los ingresos obtenidos por el Estado se debió, como decíamos, principalmente al cobro de impuestos a las exportaciones del mineral y su participación en las entradas fiscales se elevó del 4,7% al 51,3% durante las 3 décadas señaladas. Acá tenemos afiches de cómo se vendía el nitrato, el salitre chileno en otros países. Si nos fijamos, las imágenes nos muestran la abundancia, nos muestran de qué manera, utilizando este producto, se podía optimizar el rendimiento de los campos. El presidente Balmaceda, al ver esta enorme cantidad de dinero que estaba ingresando a las arcas fiscales, se permitió una política de expansión y de servicio y de obras públicas. Esto, por ejemplo, se vio reflejado en el aumento de la red ferroviaria que unía a nuestro país y que favoreció el transporte entre los distintos lugares de un país tan largo como el nuestro. Se aumentó considerablemente el aumento de los establecimientos educacionales. Como ejemplo, se formó el Liceo de Niñas Javiera Carrera y la Universidad Católica. También se creó la Escuela de Medicina. Tenemos que en cuanto a las obras de mejoramiento de la infraestructura del país, se canalizó el río Mapocho, se construyó el viaducto Mayeco, que hoy es considerado un patrimonio cultural, y se multiplicaron las industrias, fundamentalmente las del tipo liviano, como la textil y la alimentaria, para satisfacer las necesidades de la creciente población que habitaba las ciudades. Sin embargo, tras el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, se inició un periodo de inestabilidad en la industria del salitre. Esto se caracterizó por distintos ciclos de crisis y de auge, y el cierre transitorio del mercado alemán, que provocó en 1914 la caída significativa en la exportación salitrera desde Chile. Al año siguiente, su uso en la fabricación de explosivos, al año siguiente comenzó a usarse el salitre en la fabricación de explosivos, y esto hace crecer nuevamente la demanda de este producto. Pero en 1918 Alemania logra fabricar salitre sintético, y esto afectó duramente a las exportaciones chilenas del salitre natural, puesto que los países que más requerían de este producto se encontraban precisamente en Europa, y ya el transporte de esta sustancia significaba un abaratamiento en los costos tremendamente significativo cuando el producto se fabricaba dentro de sus mismos territorios. Finalizada la guerra, entonces, sobrevino una crisis económica mundial que afectó nuevamente las exportaciones de salitre, y estos periodos de crisis eran acompañados por altos índices de desocupación laboral. Y tenemos entonces que esto va a ir generando también una problemática a nivel social dentro del mundo entero, y también particularmente dentro de nuestro país. Otro elemento significativo, producto de esta baja en las ventas del salitre, es que es este concepto de la economía que denominamos inflación, y que
corresponde simplemente al aumento del precio en los productos de consumo básico. Este aumento del nivel de los precios se debió principalmente a que los bancos comenzaron a hacer circular mayor cantidad de billetes. Sin embargo, como estos billetes no tenían su respaldo en oro, entonces los vendedores subían también el precio de los productos y de esta manera se iba generando una suerte de círculo vicioso. Para poder refrenar este problema se crea el Banco Central, que es una medida sugerida para poder frenar un poco este, para frenar un poco la cantidad de dinero que circulaba en el país y de esta manera se daba un nivel de estabilidad a la economía y también a la población. De esta manera, la sociedad del centenario, es decir, de 1900, empieza a mostrar importantes transformaciones y en las cuales se va a ir ahondando cada vez más las desigualdades derivadas del proceso económico y político, de estos procesos sociales y culturales de esta segunda mitad del siglo XIX. Así, la industria salitrera, que fue un factor esencial en los cambios ocurridos en la sociedad, también van a ser un factor preponderante en el crecimiento del aparato del Estado derivado de la economía. De esta forma, la sociedad va a adquirir un creciente carácter urbano y se va a ir estructurando en las distintas clases sociales, que son la oligarquía, que son los grandes capitales, la clase media, que va a estar dada por aquellas personas que estudian alguna profesión neoliberal o que se dedican al comercio, y los grupos más populares, que van a corresponder a las personas que trabajan, ya sea en las minas o que trabajan en las fábricas, a los grupos más populares. Gracias a la explotación salitrera, en Chile se formaron enormes fortunas privadas. La mayoría sí estuvo en manos de inversionistas ingleses, pero estos inversionistas ingleses estrecharon lazos con la aristocracia terrateniente y conformaron entonces un grupo social que fue dominando la escena política, económica y social del país durante las últimas décadas del siglo XIX y los principios del siglo XX. Vivían o residían principalmente en Santiago, ya que se concentraban las funciones administrativas. El número de personas que integraba la clase media, por su parte, experimentó también un significativo crecimiento. Esto a consecuencia del ascenso a la educación pública, el servicio militar, el desarrollo del comercio minorista y la ampliación de la administración pública, que estaba financiada con los recursos provenientes de los impuestos aplicados a la venta de salitre. La mayor parte de la población trabajaba en las oficinas salitreras del norte, en las minas de carbón en el sur y en diversos oficios en las ciudades. Otros deambulaban por los campos y pampas en busca de labores temporales o se dedicaban a tareas independientes, como la venta ambulante. Otras actividades que se desarrollaban en los sectores mineros fue la prostitución. Lamentablemente, era el rol que le correspondía a las mujeres de la época. Además de esta clase oligárquica que se enriqueció gracias a la industria salitrera, y de esta clase media que también pudo ascender socialmente gracias a las ventas o gracias a los oficios que podía estudiar, se generó una tercera clase social que, tomando un nombre derivado de Europa, también se va a aplicar en nuestro país, y que es la cuestión social. El nuevo contexto va a ser propicio para el desarrollo de estos desequilibrios laborales, que también van a desencadenar desequilibrios habitacionales, puesto que hay un gran número de personas que está llegando a las ciudades y la ciudad no tiene la capacidad de hacerse cargo de esta gran cantidad, de esta masa de personas. Así también no va a existir educación para todas estas personas. Las condiciones de vida son bastante precarias, por lo tanto también la higiene, y la falta de higiene obviamente nos lleva a problemas de salubridad.
Vamos a definir entonces la cuestión social acá en Chile como la totalidad de consecuencias sociales, laborales e ideológicas de la industrialización y de la urbanización nacientes. Va a ser una nueva forma de trabajo dependiente del sistema de salarios, va a haber una aparición de problemas cada vez más complejos que van a estar relacionados con la vivienda obrera, como decíamos, con la atención médica y la salubridad. También van a existir organizaciones que van a estar destinadas a defender los intereses de esta nueva clase trabajadora, que se va a ver manifestada a través de huelgas y demostraciones callejeras, las que fueron violentamente reprimidas por policías y militares. Pero esto va a dar también origen a la configuración de dirigentes de trabajadores que van a luchar por los derechos de los mismos trabajadores. Así, de acuerdo con la propuesta a la cuestión social, vamos a tener que van a existir las siguientes clases sociales. La oligarquía, que es el sector que proponía el restablecimiento del orden social cristiano basado en la caridad del rico, mientras otro sector señalaba que el Estado debía fortalecerse. Propuesta frente a la cuestión social de la clase media, establecer instituciones de caridad como el Patronato Nacional de la Infancia y se empaparon con los problemas sociales a través de su actuar profesional, ya sea como profesores, ya sea como empleados públicos, ya sea como médicos, como enfermeras. También van a estar los artesanos, quienes van a establecer sociedades de ayuda, de socorro mutuo, donde van a generar un apoyo recíproco entre ellos mismos, y vamos a tener que van a recaudar cuotas económicas para ayudar también a los asociados que están enfermos o que tienen algún tipo de problema y que se dedican a este mismo rubro de las artesanías. Por su parte, los trabajadores, además de las sociedades de socorro mutuo, van a establecer sociedades de resistencia y mancomunales que van a buscar reivindicaciones económicas y también mejoras laborales inmediatas. Vemos entonces un país dividido entre fundamentalmente dos grupos sociales muy importantes. Un grupo oligárquico, dueño de una importante fortuna o de importantes fortunas que correspondan a un porcentaje muy mínimo de la población, que van a tomar el poder y que van a legislar a su favor. De hecho, la Guerra Civil de 1891 enfrenta al Congreso versus partidarios de Balmaceda, puesto que esta oligarquía quería rebajar los impuestos que pagaba, puesto que consideraba que los impuestos que pagaba el salitre eran de una cuantía tan importante que hacían innecesario el pago de impuestos por parte de los grandes empresarios. Sin embargo, el presidente Balmaceda no estaba de acuerdo con esto. Él tenía la idea de que en algún momento las bonanzas del salitre podían terminar y había que aprovechar esta prosperidad económica para mejorar las obras públicas y para mejorar las condiciones de todo el Estado. La oligarquía se opone a esto, Balmaceda es derrotado y tenemos un periodo parlamentario donde fundamentalmente se gobierna para los más ricos. Esto genera la cuestión social, una gran cantidad de personas que viven en situaciones miserables de vida y que comienzan a luchar buscando la reivindicación de sus derechos. Por lo tanto, cabe preguntarse, ¿cuál es la importancia que tiene la correcta distribución de los poderes del Estado? Y quizás más, podríamos preguntarnos cuál es la importancia de que el Congreso sea capaz de estar representado por actores sociales de todas las clases, para que los problemas de cada ciudadano pueda estar representado en el poder y para que de esa forma el gobierno pueda operar en función de favorecer a todos los ciudadanos, porque esa es la visión más importante o la misión más importante que deberá cumplir el gobierno. Los invito a realizar las actividades, a leer los textos complementarios
para que podamos comprender de mejor forma este periodo de la historia de Chile. Muchas gracias y nos vemos en clase.